Trata de relacionarte lo menos posible con gente que no esté a tu misma frecuencia. Estos días atrás he podido comprobar una vez más cómo durante semanas puedes estar trabajando en tu desarrollo personal, puedes estar trabajando en ti, en tu crecimiento, en tu superación. El mero hecho de pasar 5 minutos hablando con una persona que no esté a tu misma frecuencia, que no esté a tu misma vibración, puede causar en ti un efecto muy negativo, realmente muy negativo. Así que de verdad, aléjate lo más posible de ese tipo de personas, de ese tipo de personas que no te aporten nada realmente productivo a tu vida, ¿sabes? Porque no es nada más el bajón que puedes pegar, sino anímicamente te vas a llevar una decepción detrás de otra, a la que ya deberías de estar acostumbrado, claro está, ¿no? Pero si te digo la verdad, aléjate todo lo posible de personas así. El mayor problema que yo veo cuando encuentro personas que vibran tan bajo en la vida es que realmente no le importa la vida y no le importa las pequeñas cosas que haya en la vida. No tienen aliciente ninguno por levantarse temprano, no tienen ilusión de vivir, no le encuentran sentido a la vida ni a lo que hacen. Y es por eso que debes alejarte de esas personas, porque eso se contagia, eso se pega y eso se transmite y se adquiere a tal punto que es muy probable de que si no llevas un buen desarrollo personal, tú mismo te contagies de esa negatividad diaria, de esa mala vibración, de esos malos pensamientos y de esos malos actos, y por consecuente termines viviendo una vida que probablemente no quieras. Por eso es tan importante de que te enfoques en ti, en tu crecimiento, en tu desarrollo personal, y si puedes evitar este tipo de personas, la evitas. Todo lo bueno que puedas crecer durante una semana, en cuestión de 5 minutos con una persona que no tenga ilusión por la vida, y no solo que no tenga ilusión por la vida, sino que intente transmitirte de que la vida toda es así, la vida no vale para nada. Puedes notar cómo con solo 5 minutos con una persona así, no es que tu pensamiento vaya a cambiar, ni muchísimo menos, ¿no? Pero tu nivel de frecuencia va a bajar muchísimo, pero mucho. Hay ocasiones en la vida en las que no vas a poder evitar un encontronazo o tener que enfrentarte a este tipo de personas, pero el mayor consejo que te puedo dar respecto a esto es que evites todo tipo de contacto con este tipo de personas. Evites el contacto visual, evites el contacto verbal, evites todo tipo de contacto con este tipo de personas. Es muy sencillo y te voy a decir por qué. Hasta el contacto visual, si tú te paras a ver lo que está haciendo esa persona y te paras a analizar el qué está haciendo y por qué lo está haciendo, vas a entrar ciertamente en un nivel de empatía, que ese nivel de empatía no te va a llevar a aceptar lo que él hace o lo que ella hace, lo que esa persona está haciendo en ese momento, no te va a llevar a aceptarlo. Pero si tienes empatía, sí puedes llegar a pensar el por qué lo está haciendo. He podido comprobar que si llegas a empatizar de alguna manera con estas personas tanto,
tu nivel de frecuencia puede bajar. Por eso es importante de que si no puedes rodearte de gente que esté a tu misma frecuencia, no lo hagas con nadie. No te rodees de nadie por no estar solo, no te rodees de nadie por el simple hecho de hablar un rato, ¿vale? No lo hagas. E incluso trata de evitar todo lo que puedas y de acortar todo lo que puedas la conversación con una persona así. Si en vez de 5 minutos puede durar la conversación 3, mucho mejor, ¿vale? Mucho mejor. Si en vez de 3 puede durar 2 minutos, mucho mejor. Y si en vez de 2 minutos no hay conversación con un tipo de persona así, mucho mejor. Evidentemente todo tiene su parte positiva en la vida, incluso dentro de lo malo. Por tanto, si te encuentras con una persona así y charlas 5 minutos y ves que tu nivel de frecuencia ha bajado, esta parte también tiene una enseñanza. Todo tiene una enseñanza en la vida. ¿Qué te puede enseñar esto a ti? Es lo que tienes que pensar. Muy sencillo. Primero, evitar, como hemos dicho, el contacto con este tipo de personas, tratar de evitarlo por completo. Y si no puedes evitarlo porque, por ejemplo, sea una reunión familiar o sea cualquier otro tipo de evento en el que tengas que coincidir sí o sí, trata de evitar todo tipo de contacto. Contacto visual, contacto verbal. ¿Qué podemos aprender también? Podemos ver cómo nosotros sí estamos yendo por el camino del desarrollo, por el camino de la superación y del crecimiento personal. Y no es ni muchísimo menos de que te compares, pero sí puedes verlo con retrospectiva y sí puedes verlo objetivamente. Cuando tú, por ejemplo, te juntabas con ese tipo de personas o frecuentabas ese ambiente, y puedes ver el ahora, cómo es. No todo en la vida, incluso dentro de lo malo, es malo. O sea, incluso dentro de lo malo también tiene su parte positiva para tú poder crecer día a día. Puedes verlo desde fuera para seguir aprendiendo. A esto lo llamo yo un crecimiento negativo, en el que evidentemente aprendes, pero aprendes de una manera negativa o mediante conductas negativas, pero no termina de ser un aprendizaje y eso es bueno para ti. Entonces, de esta manera lo que tienes que hacer cuando te relaciones con este tipo de personas, ya hemos visto que tienes que hacerlo el menor tiempo posible, pero si lo haces, si tan solo pasas 1 minuto, 2 minutos con este tipo de personas, intenta aprender algo, ¿vale? No en el momento. En el momento lo que tienes que hacer es coger todo tipo de información, en el momento lo que tienes que hacer es analizar, tener la conciencia fría, vivir el presente, para luego en la calma poder mirarlo con retrospectiva y poder aprender algo de forma objetiva. Da igual que sea un familiar, un amigo o una persona de la calle que acabas de conocer. La persona es lo de menos. De donde provenga tu relación con él, eso es lo de menos. Lo que tienes que tratar de aprender es bajo la negatividad que te intenta transmitir. Porque sí, hay personas que te intentan transmitir negatividad. Por tanto, no te dejes influenciar de este tipo de personas. Segundo, trata de aprender todo lo que pueda de ellas. Y tercero, intenta pasar el menor tiempo posible con este tipo de personas.